damos inicio a este segundo encuentro. El nombre de la conferencia tiene relación con la academia y que es urgente reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes desde las universidades. Bienvenido, señor Henao. Bueno, buenos días a todas y a todos. Doctor Ricardo Cañón, compañero, amigo, defensor del pueblo, personero, perdón, qué estupidez la que acabo de decir, además con muchas consecuencias derivadas, pero a ver, más que una conferencia, yo lo que quería aquí era hacer una introducción en donde quisiera exponer dos, tres ideas, y empezar un poco por decir que este foro que logramos traer aquí a la Universidad Externado de Colombia, y con lo cual le agradezco muchísimo a la Personería Distrital de habernos dado ese privilegio, se enmarca dentro de los 130 años de la Universidad Externado de Colombia, que celebramos el lunes pasado, 15 de febrero, y en donde le entregamos 5 tomos bastante, digamos, profundos al presidente de la República sobre minería y desarrollo, que es un tema que plantea mucho, es decir, este tema de la estupidez definitivamente se mete por todo lado. Creo que minería sería un buen estudio, las posiciones estúpidas que se están realizando en la minería, porque oyendo uno ese bonito video que acabamos de oír, pues medio ambiente, la destrucción del ser humano sobre la naturaleza, todos esos son actos que son estúpidos. Lo que pasa es que falta por definir correctamente qué es lo que es la estupidez. Pero yo quisiera empezar diciéndoles que para nosotros es muy importante este foro, y entre otras saludo al auditorio que está en la Universidad Nacional, sí, universidad hermana de la Universidad Externado de Colombia, donde tenemos muchísimas relaciones, y todo mi respeto realmente a la Universidad Nacional y a la universidad pública en general. Pero les decía que cuando uno reflexiona sobre la estupidez, y un poco para preparar aquí estuve leyendo un pequeño ensayo que hay, que se lo recomiendo, de Musil. Musil es el mismo autor de El hombre sin atributos, llaman, ¿cierto? Que es un autor muy bueno, donde se hace varias reflexiones sobre la estupidez, y donde digamos un poco del punto de partida es que la estupidez es lo contrario a la racionalidad, la estupidez es lo contrario a la intolerancia, la estupidez es lo contrario a la guerra, pero al mismo tiempo uno ve cómo la estupidez se relaciona mucho es con los actos irracionales, lo que no tiene una justificación, y ese punto es el que a mí se me hace más difícil para definir el concepto de la estupidez, porque es distinto la lógica racional, digamos cartesiana, o de Bentham, de filósofo que nos han marcado a nosotros en Occidente, a otras lógicas que son absolutamente distintas de los contenidos racionales que manejamos en Occidente, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento tibetano, ¿sí? Que de pronto, no sé, el tibetano con aquel rollo que se tiene en el budismo del desapego como máximo estado espiritual para llegar del ser humano, entonces uno podría desde la perspectiva racionalista decir qué estúpido que es estar uno pensando en estar en la vida en flor de lotus durante 3 días. Sí, porque resulta que las concepciones racionales hacen que ese tipo de estado, más que de racionalidad, lo podríamos calificar peyorativamente, porque si hay algo que de todas maneras, por mucho que uno se pueda predicar de sí mismo, tan estúpido que fui, sí, o tan estúpido que hice tal cosa, pero si hay algo que yo creo que es común a la estupidez, es que es peyorativa, sí, de todas maneras no es un halago, ¿cierto? Nunca será un halago. Ay, mi amor, tan estúpida, y que lo cojan a uno a besos por eso, pues no lo he visto, por lo menos, podría ocurrir, pero lo que les quiero decir es que de todas maneras es un acto peyorativo, es algo que uno no desea para el ser humano, ¿sí?
la valoración de la estupidez es algo negativo en términos históricos, culturales, sociales, en todos los términos que se quiera, pero al mismo tiempo de ser negativo es algo que hace reflexionar en positivo. Ya es donde yo quiero ligar con lo que quiero decir, 2, 3 ideas. Vuelvo a decirles, yo creo que la estupidez, la categoría de lo estúpido es una categoría peyorativa y negativa del individuo, de la historia, de las sociedades, de los comportamientos que se quieran. Ok, digamos que ese sería un punto de partida, pero al mismo tiempo podríamos decir que ese concepto de estupidez negativo hace pensar en términos positivos, es decir, a contrario sensu de qué es lo que puede ser no estúpido. Lo que no he podido encontrar, y me gustaría de pronto si el señor Personero puede después hacer alguna aclaración, es qué es lo que es lo no estúpido, ¿sí? ¿Qué es lo que no es lo estúpido? No estúpido, lo no estúpido es lo racional. Yo le digo, no necesariamente. Pueden haber estados que no sean racionales, como les puedo decir un estado de nirvana a nivel de yoga, que no creo que sea propiamente racional, y sería el colmo uno calificar eso de estúpido. Entonces, digamos un poco lo que me falta complementar es qué es lo no estúpido, ¿sí? Pero por lo pronto, por el otro lado, yo diría, y eso muy en el credo de la universidad, y perdóneme que me desvío un poquito, nosotros el Externado de Colombia nació en 1886 como una universidad que se rebeló contra el cambio político que hubo en 1886. Es decir, el Externado de Colombia es una universidad que es hija del Olimpo Radical y de la Constitución de 1863, y esto se los digo a los de la Universidad Nacional, fue durante el período de 1873 cuando se funda por los liberales radicales la Universidad Nacional, porque fue la primera vez que el país tuvo conciencia de la importancia de la universidad pública. Fue una de las tantas cosas que nos dejó ese Olimpo Radical, que fue una magnífica época de la historia de Colombia. Y allí nace la Universidad Nacional, bueno, ya estaba la Universidad del Rosario, el Colegio Mayor del Rosario, y expulsados los profesores de la Nacional y profesores de la Universidad del Rosario, abren en 1886 esta casa de estudios, precisamente como una respuesta a la dictadura, al centralismo, a la opresión que significó la llegada de la regeneración en 1886, liderada por Núñez y por Caro. ¿Ok? Ahí nace el Externado de Colombia con una universidad librepensadora que lo que más critica, y eso va a tener que ver ahora con lo que quiero desarrollar, a más de la Constitución en sí misma, todos los que tenemos la edad mía o 40 años debemos recordar con angustia todo lo que fue vivir en los estados de excepción, en el estado de sitio que fue propio al régimen constitucional generado en 1886, pero les quiero decir, allí nace el Externado en un cambio histórico muy importante. Pasamos de un país libertario, miren, Víctor Hugo dicen que dijo, pero ya me averigué los datos, realmente no lo dijo, pero lo sugirió, que la Constitución de 1863 era una constitución para ángeles, porque se la mandaron. Ahí tengo ya cartas del embajador de Colombia ante Inglaterra, ¿cierto?, que le manda la Constitución del 63, y Víctor Hugo, que era republicano, liberal, se quedó impresionado con esa Constitución. Esa Constitución es la que de un tajo cambia a 1886, que es la Constitución que nos forma hasta el año 91. Es decir, pasamos de ser un partido plural, de un país pluralista, tolerante, a ser un país absolutamente rígido, y ahí, vuelvo a decir, nace el Externado, entre otras. ¿Por qué? Porque en el artículo 41 de esa Constitución se coloca un precepto que dice que toda la educación pública, después lo pasaron a la privada en el concordato, pero que toda la educación pública tenía que ser guiada por los principios y dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, miren ustedes, uno se puede preguntar, ese artículo 41 y lo que supuso, ¿es un acto de estupidez histórica de Colombia o no? Si por estupidez entendemos algo que fue muy lindo, porque lo acabo de oír en el video que acaban de presentar, si por estupidez entendemos no tolerancia, o sea, que una de las facetas de la estupidez, cosa que creo yo personalmente en mi formación personal, si por estupidez entendemos no tolerancia, no hay la menor duda que el artículo 41 de la Constitución Política del 86 fue un artículo estúpido.
¿En qué sentido estúpido? En el sentido de que excluía cualquier otra forma de pensar que estuviera alejada de los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso es absolutamente duro. ¿Por qué es duro? Porque ataca contra el principio de la libertad de conciencia, que es lo que más debe respetar la no estupidez, a pesar de que no sepa qué es la no estupidez. Libertad de conciencia, que es fundamental, porque eso es, como lo decía Martha Nussbaum, que tiene un libro muy bonito sobre libertad de conciencia. Ella decía que esa libertad de conciencia es el espacio íntimo y último que tiene el ser humano para poder definir su sistema de creencias y su sistema de valoración sobre el mundo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que tolerancia es contrario a estupidez, pero me surge una pregunta que es una pregunta que le juro que es provoco más para el debate que para otra cosa. Yo parto de que el pluralismo, yo parto de que las distintas concepciones que uno puede tener desde su conciencia de entender el mundo es algo útil. Es algo útil y algo loable. Parto también del otro lado, que los espíritus dogmáticos, ¿sí?, los espíritus intolerantes son espíritus que se acercan a la estupidez. Digamos, ese es el punto de partida. Pero la pregunta que yo me hago, que no he podido resolver, es ¿cuándo yo puedo decir que algo es estúpido? ¿Sí? Porque una cosa es que yo diga, hombre, yo creo que debe haber libertad de credos. Sí, y yo lo digo, pero resulta que eso no pasa en los países musulmanes, que son cientos de millones de personas, y yo considero que debe haber libertad de culto. Para mí es una obviedad. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuándo el sistema ético? Porque en el fondo la estupidez también tiene un problema ético, es un problema de calificación ética. ¿De dónde para allá yo voy a decir, no, aquí me rancho? Porque por mucho, fíjense ustedes, que uno sea tolerante, pluralista, siempre hay un lugar donde uno se rancha como un burro de para atrás y no lo mueven ni golpeado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay actos que uno, no sé, actos contra la dignidad humana, que me vayan a coger a cachetadas, llega un momento en que yo reacciono y digo, no, momentico, cálmese, por favor. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está ese límite para uno poder decir no? ¿Y por qué digo esto con el tema de la estupidez? ¿Dónde está ese límite para uno poder decir no? Porque cuando yo digo que no, es porque estoy considerando que lo otro lo descalifico, ¿sí?, por muy tolerante que sea yo. O sea, lo que quiero dejar esa primera reflexión es relación entre estupidez, tolerancia y negación de una posición distinta a la mía, porque todos la tenemos. Yo creo que nadie es absolutamente tolerante y pluralista, nadie en la vida, nadie, ni el más liberal de los liberalotes. Entonces, eso es una primera reflexión que solamente la quiero adornar con un tema que estuve tratando, y es que creo que, insistiendo en el hecho de que el pluralismo, la tolerancia tiene que ser algo que sea esencial a una sociedad, que poco de eso tenemos en Colombia. En Colombia, en más de una ocasión, todavía estamos en la ley del talión, aún más ni siquiera en la ley del talión. Ojalá la ley del talión por lo menos tuvo la ventaja de que dijo ojo por ojo, diente por diente. Ya ha sido la ley penal más importante que ha producido la humanidad, porque antes no era ojo por ojo, diente por diente, sino, no sé, ojo por cuerpo entero. No había una proporción, ¿me explico? Esa proporcionalidad, que es un principio clave de la vida, lo trae la ley del talión, que ni siquiera lo respetamos aquí. Aquí, no sé, puede ser expulsión de tierras y muerte. Ahí no hay ley del talión, ahí no hay proporcionalidad. Un país tan violento que hay muchas hipótesis en las cuales no hemos logrado ni siquiera superar la lógica de la ley del talión. Pero, ¿qué es lo que yo quería decir? Yo digo, miren, la educación que se funda en el pluralismo y en la tolerancia debe estar sustentada en la incertidumbre más que en la seguridad. Miren lo que les estoy diciendo. La educación que se funda en el pluralismo y en la tolerancia debe estar más sustentada en la incertidumbre que en la seguridad. ¿Por qué? Porque es que precisamente educaciones para la seguridad es la que forma espíritus totalitarios y espíritus no tolerantes. ¿Sí? Entonces, yo diría, para mí es estúpido, lo que pasa es que el calificativo es fuerte, educar para la seguridad como nos educa la sociedad.
Seguridad está en el amor. Imaginen ustedes un contrato, que el amor sea un contrato. ¿Pero qué es eso, por favor? Pues sí, es un contrato, todo el mundo se casa y bueno, y tiene que seguridad para la salud, seguridad para económica. Entre otras, creo que mucho de esa fuente surge todo lo que es la corrupción. Claro, como necesito, no me basta tener un carro, sino que necesito tener 300 y además de esos jet privados y además de esos lanchas y yates, pues yo necesito ser corrupto para poder saciar mi voracidad capitalista. Pero entonces yo les digo que ese tema de la incertidumbre está muy ligado para mí con la no estupidez, porque si uno vive su vida bajo la incertidumbre, pues es mucho más libre, porque es uno mucho más desprendido. Y aquí cito de memoria una frase de Philippe Morin, que es un filósofo de la complejidad francés, que dice más o menos, palabra, estoy citando de memoria, la vida es un océano de incertidumbre con archipiélagos de seguridad, no viceversa, que es lo que nos hace creer la sociedad. Entonces, ahí doy ese avance y ya termino este primer temita. Yo digo, creo que un elemento de no estupidez es el pluralismo, es la tolerancia, porque todo lo que tiene que ver con posiciones dogmáticas, posiciones cerradas, posiciones excluyentes, son cercanas a la estupidez. Eso es una convicción profunda que tengo. ¿Qué interrogante queda ahí? ¿Y por qué tengo yo el derecho de decir eso? O sea, yo no puedo ser un fundamentalista del Estado Islámico, o eso en sí mismo es un acto estúpido. Es una reflexión que digo. Y la subreflexión que quiero dejar allí es, la incertidumbre es la fuente última de los espíritus libres y tolerantes. Porque en la medida en que uno viva para el desapego, en la medida en que uno diga, si me echan mañana de rector, listo, me voy a sembrar papas a Boyacá, ¿sí? Se los digo, es una convicción profunda que uno tiene que tener, que es esa convicción del desprendimiento, que miren ustedes lo lógico o ilógico, que es en el fondo el último tema que les hablaba ahorita sobre el espíritu en el Tíbet, pues del espíritu de las religiones, que el desprendimiento es el estado más alto, más altruista que puede tener el ser humano, y desprendimiento es ligado a incertidumbre, desprendimiento no es ligado a seguridades, y esa seguridad humana que se requiere socialmente es de lo que más daño hace en términos éticos al ser humano. Deberíamos ser absolutamente desprendidos. Pero con esto paso, y ya no quiero, mi querido amigo Ricardo Cañón, extenderme más, con esto paso al tema de la estupidez y la guerra. Creo que hay muchas frases, desde cantantes franceses que recuerdo que dicen que la guerra c'est une imbécilité, ¿cierto? La guerra es de los actos más estúpidos del ser humano. Pero resulta que como hemos vivido en guerra casi que tenemos que concluir, pues es que somos estúpidos, porque es que desde que nacimos estamos dándonos en la nuca, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, a nivel histórico, a nivel general. Entonces, yo aquí quiero solo decir, y lo digo con mucha prudencia, por haber sido negociador a mucho honor, con las críticas que nos pueden venir encima de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ese, digamos, en ese documento de 75 puntos que logramos establecer con la guerrilla. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que la guerra es un acto de desesperación y es lo más contrario a la racionalidad, que desde la perspectiva occidental sería la no estupidez, desde la perspectiva occidental. Es decir, la guerra es un acto estúpido, para decirlo de manera sintética. Que uno puede decir, es que puede tener justificaciones, claro, desde decir que es que el Estado colombiano fue intolerante, que no permitió expresiones, que se traicionó a Tiro Fijo y a toda la guerrilla en el año 64, pero también uno podría decir que la guerra y el terrorismo es importante porque en el fondo el terrorismo, y eso lo dicen los libros que estudian el terrorismo, dicen que surge también de la no comunicación, de la imposibilidad comunicativa que existe al interior de las sociedades, pero sea lo que sea, yo creo que el acto de guerra es un acto que no se vale, hasta en términos familiares, ¿sí? Hasta con la mujer de uno. Estar uno en guerra es un acto que no produce desprendimiento.
es un acto que supone precisamente necesidad de seguridad, que eso es lo que yo quiero decir. Y ya para concluir, creo que este boceto que he hecho de algunas ideas, simplemente las quiero sintetizar diciendo lo siguiente. La estupidez es una palabra normalmente peyorativa, descalificadora, porque en la estupidez, desde el ámbito de la filosofía occidental, se considera que es el acto que no tiene justificación, que no tiene presentación ética. Entonces, el punto es que acto no estúpido debe ser aquel acto que se sustente en el principio de la tolerancia, del pluralismo y de la incertidumbre, en los términos que lo decíamos ahorita, de la incertidumbre. Para eso sería, para mí, el acto de la no estupidez. Pero la pregunta que surge es, ¿en qué momento el ser humano puede tener el derecho de rechazar la lógica del otro y parar y decir lo que usted me está diciendo es tan inaceptable que termina siendo estúpido para mí? Razón por la cual, por ejemplo, puedo acabar con el Estado Islámico. Razón por la cual, por ejemplo, puedo acabar con una guerrilla. ¿Dónde surge? No es que estoy diciendo pues que sea, no estoy diciendo que yo tome esa posición, sino que lo estoy dando como ejemplo. Lo que quiero plantear es, ¿cuál es el punto en los cuales los seres humanos podemos calificar de estúpido al otro? En donde no cedemos, en donde nuestra ética, en donde nuestras convicciones hacen decir, yo no me muevo más, ya se me acabó la tolerancia. Entonces, cuando a mí se me acaba la tolerancia y se me acaba el pluralismo, estoy prácticamente al borde de la estupidez. Pero ahí es donde yo me pregunto, si estoy al borde de la estupidez, es que definitivamente es algo inherente al ser humano que tengamos todos algo de estúpido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estas desilvanadas ideas, pero yo simplemente vuelvo a reiterar mi saludo a los que nos están siguiendo desde el auditorio de la Universidad Nacional. Recuerden ustedes, no quiero decir pues ni más faltaba que la Nacional, que la Nacional se debe al Externado de Colombia, porque no es así. Lo que sí puedo decir es que la Universidad Nacional se debe en sus orígenes y en su fundación al Olimpo Radical. Fue bajo la Constitución de 1863, de la cual nosotros externados somos hijos, porque ya les dije al principio que nosotros nacimos cuando Rafael Núñez dice una frase absolutamente prepotente: la Constitución del 1863 ha dejado de existir. Antes de que terminara de existir la Constitución de 1863, nace la Universidad Nacional, y en la Nacional, para los que lo sepan los del auditorio allá, era obligatoria la religión a partir de 1886, porque precisamente eso fue lo que estableció el concordato, y por eso fue que expulsaron a muchos profesores de la Nacional, que fueron los que vinieron a fundar la Universidad Externado de Colombia. Es decir, en ese sentido casi que podría decir que nosotros somos hijos de la Nacional, porque recogimos el espíritu libertario del siglo XIX, que lo expulsaron de la Nacional y fundaron esta casa de estudio. Saludos a todos los de la Universidad Nacional y gracias de nuevo.